Muy bien, ahora vamos a ir a esta última parte de este formativo en el cual vamos a trabajar dos culturas importantes que se desarrollaron en el norte del país, como fue la cultura salinar y posteriormente a la cultura salinar lo que sería la cultura virú o gallinazo. Acá hay que considerar que estas dos culturas son casi parte de lo mismo, solamente que la salinar se desarrolló en una zona determinada, más cercana a lo que sería la zona norte, más al norte, mientras que la virú amplió más su espacio. Era parte de la misma cultura y ahora vamos a conocer esto en detalle. La ubicación de estas dos culturas se van a dar desde Ancash hasta Tumbes. Otra vez les hago recordar que son parte de la misma cultura que se comenzó a desarrollar y que tuvo influencias diferentes. Pero entonces, ¿por qué no se les conoce con el mismo nombre? Porque la Salinar tuvo características especiales y que después cambió y se le encontró en otras construcciones, en otros lugares, a esta misma cultura y entonces se le denominó de otro nombre, ¿okay? Como Virú o también algunas personas le dicen gallinazo. Desde Ancash hasta Tumbes fue el espacio territorial. Ellos convivieron al mismo tiempo que los paracas. Este es todo el espacio de la costa norte y la Salinar empieza en el año 400 a.C. y va a continuar hasta el año 150. Ahí es donde se va a ir desarrollando lo que sería la cultura virú. Y es la diferencia de los lugares que vamos a encontrar, van a haber algunos cambios. Y ellos sí van a continuar desde los años 150 a.C. hasta 750 después de Cristo, conviviendo con lo que serían los mochica. Así que vamos a conocer un poco más de ellos, ¿sí? Por ejemplo, la Salinar permitió entender que existieron por primera vez clases sociales, existieron personas que eran de alta alcurnia, eran dirigentes de un espacio, no porque hayan sido los primeros en mostrar, porque hemos visto que desde Caral existieron, porque si no, no hubiese habido una organización, pero lo que acá hay es cuerpos encontrados donde ya se les ve a algunos como soldados, otros como administrativos. Entonces había diferencias de clasificaciones sociales entre las personas. En el caso de la Virú vamos a consolidar una casta de guerreros, con lo cual nos va a demostrar a nosotros que en esa época ya habían luchas territoriales entre los pueblos. Aquí vamos a ver algunos entierros salinar donde vemos que generalmente están con algunas vasijas que bueno, les permiten ir hasta el otro mundo como parte de que los puedan utilizar ellos en esa otra vida. Entonces, el hecho de enterrarlos, tenerlos de esta manera, simboliza de que para ellos hay una importancia muy grande y trascendental a otro mundo que existe, ¿no? Vemos aquí que también muchos de ellos van a ser enterrados con lo que serían sus herramientas de batalla. En este caso, podemos observar este mazo que está aquí con la persona que está fallecida. Vemos en muchos de los restos este tipo de finos detalles de mazos trabajados en esta época, de piedra, cuyo objetivo obviamente era hacer algún tipo de daño. Y para eso estaba alrededor de lo que serían estas macanas de madera. Acá observamos un agujero hecho dentro del cerebro de alguien que parece que por eso es que ha fallecido y que le ha destruido esta parte con alguno de estos mazos de piedra. Entonces estamos viendo de que para ellos existió este tipo de desarrollo no importante a través de los que serían los soldados. También observamos algunos detalles de aretes, nariceras, dentro de los restos que se han ido encontrando. Y como ven ustedes, también hay vasijas de esa época. Estas nariceras, collares, pulseras, las vamos a ver aquí, que obviamente están deterioradas con el tiempo. Estamos hablando que tienen más de 2000 años y están obviamente, después de haber sido desenterradas, están en esta condición. Y aquí hay más fotografías que nos van observando justamente sobre esos detalles, sobre aretes que ellos se van a ir encontrando, o esta herramienta que se ha ido encontrando alrededor de su cabeza, ¿no? Al mismo tiempo ves este mazo. Entonces eso también nos dice mucho de ellos. De igual forma, algunos restos como este especie de ceramio que se le encontró, también que es importante para ellos, ¿no?
Otra de los restos que se han ido encontrando son nariceras, como las que tenemos aquí, y algunas que trabajan lo que serían los motivos de las olas del mar alrededor justamente de la naricera que se tuviese acá, ¿no? También utilizaban las conchas para poder hacer estas famosas chaquiras, collares que colocaban a su alrededor a través de estos agujeros por los que pasaban algún tipo de hilo y entonces ellos podían decorarse también. Esto que tenemos aquí es un ceramio en el cual vemos a una persona que está utilizando una zampoña y está tocando música y obviamente está muy entristecido, por eso es que llora. Entonces quiere decir que la música era muy melancólica y hacía recordar momentos muy tristes para esta época. Por lo menos es lo que vemos en este reflejo de este ceramio. Otra de las cosas que podemos ir conociendo de la cultura salinar es que tuvo fortalezas, oráculos y calendarios astronómicos, como por ejemplo el de Chanquillo. El de Chanquillo es parte de la cultura salinar y por eso lo vamos a encontrar en la zona de Ancash. ¿Ok? Ahí va a haber un calendario solar, el cual ve el ingreso del sol en cada uno de estos espacios, haciendo 2 espacios en cada uno de los meses, y de esa forma podemos saber en qué posición o en qué lugar está el sol para los plantíos y para las adoraciones, etc. Chanquillo y el calendario solar están juntos. Esta zona de aquí está cerca, aquí muy cerca en la parte de atrás se va a encontrar justamente este calendario solar. Muy bien. También se ha encontrado en Cerro Arena, en el Valle de Moche, algunos restos que necesitan mucho mayor inversión porque miren alrededor todas las construcciones que han habido de personas que vivieron en este lugar. Pero se necesita inversión del Estado para encontrar mucha más información sobre nuestra cultura salinar. También se han encontrado con una antigüedad de 2200 años. Lo que ustedes ven aquí es una maqueta de una construcción, pero esta maqueta es hecha en hueso de ballena. Entonces esto te demuestra que era bastante flexible para poder ir tallándolo rápidamente, este hueso de la ballena, y para ver exactamente cómo se haría una construcción de la época salinar. Ahora hablaremos de lo que sería la cultura virú. La cultura virú o gallinazo vino obviamente a continuación de la salinar y comenzaron a establecerse en diferentes otros lugares y de forma mucho más grande o más imponente. Tanto es así que, por ejemplo, esta construcción que tenemos en la parte superior de este cerro Tomabal, vamos viendo que tiene solamente un solo ingreso. Eso nos demuestra que había que cuidarse de ataques de otros pueblos y te permitía observar todo el valle alrededor de él. Entonces esto es bastante interesante porque ya tenían una idea de prevención ante cualquier tipo de guerra. Acá vivía una persona de alta alcurnia y obviamente alrededor vivía todo el pueblo. Utilizaron para la construcción adobes, cosa que ya era un cambio dentro de las construcciones que antes se han tenido, porque antes eran piedras que se iban uniendo, en cambio ahora ya ellos formaban sus propios ladrillos hechos de adobe. Hubieron muchos espacios de la cultura virú que se fueron desarrollando y generalmente más se desarrollaron en la zona de la Libertad. Por ejemplo, en Huanchaco, muy conocida la playa de Huanchaco, donde en el año 1942 se comenzó a excavar algunos lugares para reconocer los cementerios de la cultura virú. Pero ¿qué es lo que sucedió a través del tiempo? Que las personas comenzaron a vivir en todo este espacio y comenzaron a construir alrededor justamente de lo que era la zona excavada de ambos casos. Y bueno, ahora solamente queda muy poco espacio para poder ir investigando sobre la cultura virú. En lo que se puede investigar hasta ahora, se han visto que las construcciones son así rectangulares como tú observas y que en algunas de ellas se han encontrado restos como vasijas que todavía hay que ir limpiando hasta encontrar la construcción exacta y total, ¿no? Poco a poco se van avanzando en ellas y se han encontrado vasijas como de esta hermosura con un ser que tenía una boca llena de dientes, por ejemplo, y vasijas muy grandes para contener ahí el agua que se utilizaran, ¿no? Estas son las personas que han ido estudiando, arqueólogos, sobre la cultura virú o gallinazo. Desde Rafael Larco Joyle hasta, en la actualidad, Jean-François Miller, que se encuentra haciendo investigaciones en esta zona.
Muy poco se ha podido encontrar sobre la cultura salinar, por ejemplo, a nivel de ceramios. Pero aquí tenemos una muestra pequeña, aunque está mucho deteriorada, del trabajo hermoso que también tenían los de la cultura salinar. Vemos que utilizaban asas, que utilizaban estribos, que decoraban y teníamos a un soldado, por lo menos es lo que observamos en esta cerámica de aquí, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar. Dos cosas que quería decirles para terminar sobre la cultura virú en esta oportunidad, que muchos de los ceramios se han encontrado que tienen rostros como los que hoy día nosotros utilizamos en los emoticones. Es algo bastante interesante, pero es para que tú siempre recuerdes, la cultura virú o gallinazo tuvo ceramios que utilizaban imágenes muy parecidas a las que nosotros vemos en los emoticones, asombro, sonrisas, felicidad, tranquilidad, etcétera, ¿no? Que es bastante interesante observar en ellos. Y por último, que también vemos de que existió una relación muy cercana con sus mascotas, porque en algunos entierros vamos a encontrar a los perros enterrados con ellos, que se fueron con ellos también después de la muerte de cada una de estas personas. Bueno, con eso nosotros vamos a ir concluyendo. Te voy a dejar un reto muy especial. Quiero que armes este rompecabezas de la cultura Paracas. Quiero, ya que hemos hablado hoy día de ello, que te tomes el tiempo para hacerlo y me mandes una fotografía cuando ya tienes todo el rompecabezas armado. Y aparte de eso, en tu cuaderno ilustres las trepanaciones craneanas y las momias Paracas. Muy bien, con eso te dejo. En esta oportunidad no te olvides, tienes que mandarme la fotografía, el screen por WhatsApp de que has terminado tu rompecabezas de la cultura Paracas. Nos vemos chicos, nos encontramos hasta la próxima semana.